en la línea telefónica para hablar justamente detalles de esto. Agradezco muchísimo que nos tome la llamada, pues una abogada que si sabe algo es pues justamente de todo esto, la doctora María de los Ángeles Fromo, que bueno, pues también ha tenido un paso muy importante por la Fiscalía, por la Procuraduría General de la República en su momento. Doctora, bienvenida a 21 Noticias y gracias por tomar la llamada. Sí, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? Qué bien, gracias por invitarme a hablar sobre este tema en su programa y muy reconocida con todo el auditorio. Al contrario, doctora, estaba recordando yo esta ley que en 2018 se derogó estos delitos y estos procesos para que pudieran salir estos jóvenes y estas personas de cárcel. Exactamente, ¿cuál es la condición actual en el Código Penal de la Ciudad de México con respecto a estos delitos de la paz pública, la sedición, etcétera, doctora? Pues mira, concretamente hoy por hoy se enfocan cuando existe algún tipo de acción como la que pudiera haber un daño en propiedad ajena o pudiera haber una afectación de lesiones, es como se procesan estos casos. Y lógicamente ello viene de denuncias o viene de haber sido una persona detenida y que existan elementos para poderlo señalar de esta manera. Anteriormente, bueno, pues estos otros delitos estaban en nuestra legislación penal, pero fueron transformados y ahora, lógicamente, es una manera, cuando se detiene una persona, pues hay que probar en qué forma afectó y tiene un impacto hacia un patrimonio específico o hacia una persona específica. O sea, el esquema es un poco mucho más preciso y no tan genérico como estaba en los tipos penales. Correcto, es decir, ahora en el tema del nuevo sistema penal acusatorio que tenemos, los delitos, digamos, el procesamiento de estos delitos ya serían de otra manera. Ahora, necesitamos, o qué necesita la autoridad para justamente procesar por estos delitos? Mira, es mucho más sencillo en este caso porque el nuevo sistema de justicia penal lo que te pide son datos de prueba. ¿Qué significa esto? Pues elementos como pueden ser videograbaciones o pueden ser declaraciones de testigos o el propio testimonio del policía que en su momento pudo haber percibido estos hechos delictivos, que los pone el conocimiento del Ministerio Público para iniciar una investigación y posteriormente, si se encuentran elementos, ponerlo a consideración de un juez de control que en su caso pues podría vincular a proceso penal a la persona. Doctora, estos delitos en el Código Penal, ¿qué penalidades alcanzan, por ejemplo? Bueno, es que mucho depende. Si hablamos de daño en propiedad ajena o si pudiera configurarse el robo o en su caso pudiera haber un tema de heridas o de daño a la físico de la persona, es ahí donde tendríamos que ver las consideraciones de los distintos tipos penales que lógicamente sí ameritan una privación de libertad, pero ante el nuevo sistema de justicia penal son delitos que no quedan detenidos, sino es una prisión preventiva que solo se aplicaría en el caso de que la persona pudiera ocasionar un daño a la sociedad o tener un perjuicio a la comunidad posteriormente o pudieran correr personas víctimas del delito que él cometió algún riesgo, entonces el juez sí podría privarlo de su libertad. Si no, en ese caso seguiría el proceso en libertad. Podría seguir el proceso en libertad y en dado caso, bueno, y los juicios ahora supuestamente serían mucho más rápidos. Son mucho más rápidos e incluso si hay un reconocimiento de la responsabilidad y una accesibilidad a poder reparar el daño y la víctima lo acepta, pudiera en ese caso pues ser procesos que puedan incluso arreglarse en temas de mediación, de conciliación entre las partes y la persona no tendría un antecedente si es la primera vez que lo realiza, pero siempre con el beneplácito de esa situación de la propia víctima que fue la que tuvo un daño en su persona o en su negocio o en su patrimonio. Entonces estamos ante que, bueno, primero que la autoridad haga uso de la ley, detenga esto a los presuntos responsables y después, bueno, ya vendría todo el caso, que en realidad pues es lo que no estamos viendo, ¿cierto? Sí, incluso
No necesariamente tendrá esa persona que ir a la cárcel, porque incluso puede hacer trabajo a favor de la comunidad, puede hacer algunas tareas en beneficio de donde sucedieron los hechos, y ahí es donde el propio sistema lo que privilegia es un beneficio comunitario, un beneficio social y una reinserción de esa persona a su comunidad de mejor manera. Claro. Doctora, entonces nada más para tenerlo muy claro, digamos, ciertos delitos se han modificado, entonces, digamos, el tema de sedición y el tema de paz pública, ataque a la paz pública, ¿esos ya no existen en el Código Penal? No, ya no están ahí, lógicamente fueron eliminados a razón de los hechos que en su momento se establecieron en épocas y en tiempos anteriores. Digamos, a partir de las protestas del 2012 con Enrique Peña Nieto. Exactamente. Correcto, y entonces, bueno, pues al no tener esos delitos, bueno, ¿eso es bueno o eso es malo, doctora? Esa es la pregunta que nos hacemos varios. Mira, yo lo que te diría es que ¿cuál es el fin último que la comunidad o la sociedad persigue cuando pone una denuncia de esta naturaleza y busca justicia? Pues es la reparación de un daño, de una afectación, es la situación de que se pueda cuidar a la comunidad de entornos violentos, y lógicamente con lo que hemos visto en las escenas de los hechos que se establecen y que se ven como delitos, pues hay otros tipos de delitos que pudieran aplicarse, y ese es el caso de que sí se pueden detener, sí se pueden llevar a efecto un proceso judicial, penal, para poder resarcir el daño a las víctimas sobre estas actitudes que son violentas, que son hostiles y que afectan a la comunidad, pero no necesariamente tienen que ver con esos delitos, se pueden determinar conforme a las leyes penales y encuadrar en otros tipos delictivos. Correcto. Doctora, en verdad un gusto poder platicar con usted y escuchar los conceptos claros sobre este tema para los que no somos muy entendidos de las leyes y de la abogacía. En verdad un gusto platicar con usted, doctora. Al contrario, un saludo a todos. Que esté muy bien, la doctora María de los Ángeles Fromo.